primeros representantes del género Homo llegaron a la península hace aproximadamente 1 millón de años, dando inicio así a la prehistoria, que dividimos en 3 fases. La primera es el Paleolítico, que se compone a su vez de 3 periodos. El primer periodo del Paleolítico es el Paleolítico inferior. El protagonista de esta etapa es el Homo erectus, del que tenemos restos diferentes como el Homo habilis africano y el Homo antecessor de Atapuerca. La segunda etapa es el Paleolítico medio. El Homo sapiens neanderthalensis vive en esta etapa. Los hábitats se hacen más estables y empiezan a aparecer los primeros cultos funerarios. La tercera etapa del Paleolítico y la última es el Paleolítico superior. Su protagonista es el Homo sapiens sapiens. Se desarrolla el arte rupestre en la cornisa cantábrica, donde destaca la cueva de Altamira, donde podemos encontrar pinturas de carácter naturalista y mágico-religioso. El segundo periodo es el Neolítico. Además del cambio en el material lítico, ahora piedras pulimentadas, lo más importante es la llegada del conocimiento de la agricultura, de la ganadería y el descubrimiento de la cerámica y los tejidos. Estos descubrimientos dieron lugar a un importante incremento de la población y a la aparición de los primeros poblados estables. Uno de los principales centros neolíticos es la cultura de Almería, que acabará extendiéndose por toda la península. Dentro de esta etapa hay que incluir el arte rupestre levantino, caracterizado por la representación esquemática de escenas de caza, recolección, danza, etc., y realizada en abrigos rocosos. El tercer periodo es la edad de los metales. Hacia el 3000 a.C. se producen en la península importantes cambios ligados a la utilización de los metales. En la edad del cobre aparecen núcleos de población sedentarios de carácter preurbano. Los enterramientos colectivos son monumentos megalíticos, a la vez que se extiende el vaso campaniforme, pieza de cerámica con forma de campana invertida. Uno de los yacimientos más importantes es el de los Millares. La edad del bronce, hacia el 2000 a.C., el yacimiento más importante es el de Algar. En él aparece una sociedad más jerarquizada y se utiliza el oro. La edad del hierro, hacia 1200 a.C. A partir de 1200 se producen las invasiones o infiltraciones de los pueblos celtas o indoeuropeos. Con ello se extiende por el norte de la península la cultura denominada de los campos de urnas, con enterramiento en urnas de ceniza, es decir, que utilizaban la incineración. En el primer milenio antes de Cristo llegan a la península pueblos de Oriente, más avanzados en lo material como en lo espiritual. Llegan por interés económico y mercantil y desarrollan un importante comercio, sobre todo de metales, aunque también de otros productos. Estos pueblos dejaron con su presencia una importante huella en los pueblos de la península ibérica. Los primeros en llegar fueron los fenicios. Llegan hacia el siglo IX a.C. y fundan Gades hacia el año 800, y después se asientan en otros puntos de la costa. Los griegos son los que llegan posteriormente, hacia el siglo VI, donde se produce una colonización griega por toda la costa mediterránea y el Mar Negro. La principal colonia fue Ampurias, creada hacia el 575 a.C. Su principal actividad económica fue, lógicamente, el comercio. Finalmente, los cartagineses. Cartago era una colonia fenicia que hereda el negocio de estos en el Mediterráneo occidental. Desarrollaron una gran actividad comercial desde Ibiza, que se convirtió en un gran centro comercial del dominio cartaginés. Y después se establecieron por el resto de la costa mediterránea andaluza y levantina. El legado de estas colonizaciones es muy importante, con la introducción de nuevos cultivos como el olivo, el torno alfarero, la moneda, el alfabeto tanto griego como fenicio, un gran impulso a la vida urbana, el arte, y también introdujeron la utilización de esclavos como mano de obra. En la península, antes de la llegada de los romanos, podemos distinguir las siguientes zonas culturales. Tartesos. Se denomina así a una cultura desarrollada en la primera mitad del primer milenio a.C., en el suroeste de la península. Se han encontrado importantes tesoros relacionados con esta cultura, lo que nos habla de un importante desarrollo económico y una fuerte diferenciación social, con la aparición de una aristocracia que controlaba la mayor parte de la riqueza. Tras su desaparición, a finales del siglo VI a.C., la zona nuclear estaba
ocupada por los turetanos, pueblos herederos de esa misma cultura influidos por la cultura ibérica. Los íberos eran pueblos del sur y del este, con rasgos culturales comunes y que probablemente hablaban la misma lengua. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, aunque también fueron importantes la minería y la actividad textil. Aparecen núcleos de carácter urbano. La base de la estructura social era la tribu, aunque destacaba la aristocracia, que nos da idea de una sociedad muy jerarquizada. Pueblos del centro y oeste peninsular reciben menores influencias de los colonizadores y en ellos se detectan más influencias celtas. Fueron denominados por las fuentes romanas como celtas o celtíberos. Pueblos del norte, celtas, eran galaicos, astures, cántabros, vascones, son pueblos más atrasados. Su principal actividad era la ganadería junto a la recolección y la pesca. Los galaicos desarrollaron la cultura de los castros, caracterizados por poblados fortificados con viviendas de planta circular. El inicio de la conquista se enmarcó en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. La victoria romana de Ilipa puso fin a la presencia cartaginesa y consagró el dominio de Roma sobre el este y el sur de la península. La segunda etapa es la conquista del centro y el oeste peninsular. Los romanos tuvieron que hacer frente a la resistencia de los pueblos de esta zona. Los mejores ejemplos son las guerras lusitanas y la férrea resistencia de Numancia. La tercera etapa es la conquista del norte peninsular. El fin de la conquista llegó en tiempos de Augusto, el primer emperador romano. En cuanto a la división del territorio, este fue dividido en dos grandes provincias: España Citerior, la más cercana a Roma, y España Ulterior, la más alejada. Durante 200 años no se cambió excepto en los límites geográficos. Y Augusto, en el año 27 a.C., dividió la Ulterior en dos nuevas provincias, Lusitania y Bética, y llamó Tarraconense a la Citerior. A partir del siglo III hubo varios cambios, reflejo de la crisis política y administrativa del imperio. Se entiende por romanización el lento proceso de asimilación de la cultura, civilización y modo de vivir de los romanos por parte de los habitantes de la península. Un proceso que duró casi 6 siglos. Los factores que hicieron posible este proceso fueron los siguientes. En primer lugar, el derecho de ciudadanía, que constituía la aspiración común de todos los pueblos sometidos, puesto que suponía tener importantes privilegios. En segundo lugar, la fundación de las colonias y el régimen municipal. Cada colonia era un centro de romanización, ya que estaba integrada por ciudadanos romanos que se organizaban y vivían como en la propia Roma, y por indígenas que convivían con ellos. En tercer lugar, la influencia del ejército, que resultó ser el transmisor fundamental de la lengua latina. En cuarto lugar, esa propia lengua, el latín, que logró imponerse a las demás lenguas nacionales, excepto al euskera, que se hablaba en la zona norte de la península. En quinto lugar, la extensa red de comunicaciones que proporcionaba las calzadas romanas. Estas calzadas facilitaban la comunicación entre las distintas regiones y la transmisión de esa cultura romana. De todo este proceso podemos distinguir varios aspectos que demuestran su importancia. En primer lugar, que el latín se impuso como lengua común. En segundo lugar, que el derecho romano, reyes, concesión, las leyes, concesión del Estado, etc., se extendió por toda la península. En tercer lugar, la religión. Tanto la politeísta romana como posteriormente, desde el siglo I, el cristianismo se difundió también por Hispania. Y finalmente, las obras públicas. La cultura romana tuvo un carácter eminentemente práctico, y por ello fueron grandes ingenieros y grandes constructores de obras públicas. En la península podemos destacar acueductos, murallas, puentes, etc. Además de estas obras públicas, Roma dejó importantes obras artísticas de utilidad pública como arcos, templos, anfiteatros, teatros, etc. La dominación de Roma dejó en Hispania una tupida red urbana ligada por un complejo sistema de calzadas y otras infraestructuras públicas. El final del Imperio Romano se vio marcado por los grandes movimientos migratorios de pueblos en su mayor parte germánicos conocidos como bárbaros, en los territorios del occidente del imperio. Los suevos, vándalos y alanos fueron los primeros pueblos que penetraron en la península ibérica en el 411. Al caer el Imperio Romano de Occidente, los visigodos establecieron su propio reino en Francia. Finalmente,
Bajo el empuje de los francos, los visigodos terminaron por establecerse plenamente en la península ibérica. Leovigildo fue un auténtico artífice de la unidad política de la península bajo el dominio de los visigodos. Dos pasos posteriores fueron clave en el proceso de integración entre la población visigoda y los hispanos romanos. El primero sería la conversión al cristianismo del rey Recaredo, y el segundo la publicación por Reses Vinto del Liber Judiciorum o Fuero Julgo en el año 654. La organización política de los visigodos se sustentaba en el derecho germánico. Los reyes visigodos intentaron modificar la organización germánica e incorporar el absolutismo romano a su gobierno, pero nunca lograron establecer una monarquía estable. La inestabilidad política consecuente fue la clave para entender el derrumbamiento del reino visigodo en el 711 tras la invasión musulmana.